Siempre supe que mi hermana Rachel intentaría arruinar mi boda, simplemente no esperaba que lo hiciera de manera tan espectacular. Mi nombre es Emma Collins y conocí al amor de mi vida, James, mientras él atendía mesas en un pequeño restaurante italiano en el centro de Boston. Al menos eso es lo que todos pensaban. La verdad fue mucho más interesante, pero ya llegaremos a eso. Es camarero, se burló Rachel cuando le conté a mi familia sobre él. ¿En serio, Emma? Con tu formación y experiencia, podrías conseguir mucho más. Esa era Rachel, siempre midiendo todo en función del estatus y el dinero. Se casó con un administrador de fondos de cobertura recién salida de la universidad y nunca dejó que nadie lo olvidara. El hecho de que yo, su hermana menor educada en Yale, me conformara con alguien que sirviera pasta para ganarse la vida fue aparentemente una afrenta personal. Lo que ella no sabía era que James tenía una muy buena razón para trabajar en ese restaurante. Como heredero secreto del imperio de restaurantes romano, creía en aprender el negocio desde cero, cada aspecto del mismo, desde lavar los platos hasta atender a los clientes. Pero habíamos acordado mantenerlo en secreto hasta después de la boda. Que juzguen ellos, dijo, con un brillo en sus ojos oscuros. Así es más divertido. La mañana de nuestra boda amaneció brillante y clara. La pequeña iglesia que habíamos elegido era perfecta, íntima, elegante. Nada que ver con la extravagante celebración que Rachel había organizado para su propia boda hacía 3 años. Yo estaba en la suite nupcial, mientras mi madre jugueteaba con mi velo, cuando Rachel irrumpió. No puede seguir con esto, declaró, todavía con su vestido de diseñador como armadura. ¿Sabes lo que dice la gente? Que te has vuelto loca. La única persona que dice eso eres tú, Rachel, dijo mi madre con cansancio. Se había cansado del drama de Rachel durante los últimos meses. Mamá, está desperdiciando su vida. Probablemente solo quiere su dinero. No pude evitar reírme de eso. Mi modesto salario de profesor comparado con los miles de millones ocultos de James era casi cómico, pero Rachel tomó mi risa como un desafío. Bien, espetó. Arruina tu vida. Pero no vengas a llorarme cuando vivas en un apartamento pequeño encima de un restaurante. Si tan solo supiera del penthouse que James y yo ya habíamos elegido, o de la isla privada donde pasaríamos nuestra luna de miel. Pero me mordí la lengua, recordando nuestro acuerdo. La verdad saldría a la luz muy pronto. La ceremonia comenzó hermosamente. James estaba de pie en el altar, luciendo atractivo con su traje a medida, que Rachel probablemente había asumido que era alquilado. Nuestros amigos y familiares más cercanos llenaron los bancos, aunque notablemente menos de mi lado, ya que Rachel había convencido a varios parientes de que no valía la pena asistir. Luego llegó el momento del que se hablaría durante años. Si alguien sabe alguna razón por la que estos dos no deberían unirse en matrimonio, que hable ahora o calle para siempre. Rachel se puso de pie. Esto es ridículo. Gritó, y su voz resonó por toda la iglesia. Emma, estás cometiendo un grave error. Eres mejor que esto. Te casas con un camarero, por Dios. ¿Qué tan patética puede ser? La iglesia quedó en silencio. James me apretó la mano suavemente y vi que la comisura de su boca se contraía. Deberíamos decírselo, susurró. Negué con la cabeza ligeramente. Todavía no. Rachel no había terminado. Ella se dirigió furiosa hacia el altar, con sus costosos tacones resonando contra el suelo de piedra. Todos aquí saben que esto es una broma. Emma, se suponía que eras la lista, la exitosa. Y ahora mírate, lo estás echando todo a perder en algún servidor. Rachel, advirtió nuestro padre desde el primer banco, pero ella lo ignoró. Cuando todo esto se derrumbe, no esperes compasión de mi parte. Has hecho tu cama, probablemente una muy barata. Ahora acuéstate en ella. Con ese último disparo, se dio la vuelta y salió furiosa de la iglesia, dejando un silencio atónito a su paso. El ministro se aclaró la garganta torpemente. ¿Continuamos? Miré a James y vi el amor y la diversión bailando en sus ojos. Sí, dije con firmeza. Continuemos. El resto de la ceremonia fue perfecta, aún mejor por la ausencia de Rachel. Mientras intercambiábamos anillos, no pude evitar pensar en lo que vendría después. La recepción sería en uno de los restaurantes más exclusivos de la familia de James, uno que misteriosamente había sido cerrado al público durante ese día. Rachel no tenía idea de que su rabieta pública estaba a punto de resultar contraproducente de la manera más espectacular posible, y no podía esperar a ver su cara cuando se diera cuenta de lo equivocada que había estado en todo.
pero primero teníamos que superar las fotografías y el viaje hasta la recepción. James me ayudó a subir al Rolls Royce antiguo alquilado, en realidad, de su colección personal, mientras nuestros invitados nos bañaban con arroz. Listo para el segundo acto, murmuró en mi oído. Sonreí, pensando en la escena que estaba a punto de desarrollarse en la recepción. Más que lista. ¿Crees que aparecerá? Oh, sí que aparecerá, dijo con seguridad. La gente como Rachel no puede resistirse a la oportunidad de sentirse superior. Vendrá solo para ver lo que cree que será una recepción barata y vergonzosa. Por supuesto que tenía razón, puede que Rachel haya salido furiosa de la ceremonia, pero no había forma de que perdiera la oportunidad de criticar cada detalle de nuestra celebración. Ella no tenía idea de que se estaba enfrentando a una revelación que la dejaría sin palabras. Mientras conducíamos hacia la recepción, pensé en lo perfectamente que había salido todo. El arrebato de Rachel, aunque hiriente, solo hizo que lo que estaba por venir fuera más dulce. A veces la mejor venganza no consiste en desquitarse. Se trata de dejar que las propias acciones de alguien preparen el escenario para su humillación. El Romano, el restaurante insignia de la familia de James, se alzaba ante nosotros. Su elegante fachada y privilegiada ubicación han acogido habitualmente a celebridades y dignatarios. Hoy se produciría una revelación que cambiaría mi dinámica familiar para siempre. Aquí vamos, dijo James, ayudándome a bajar del coche. Listo para mostrarle a tu hermana a quien acaba de insultar delante de todos. Me alicé el vestido y tomé su brazo. Démosle un espectáculo que nunca olvidará. Las puertas del Romano se abrieron de golpe y oí el jadeo colectivo de nuestros invitados que llegaban. Los candelabros de cristal proyectan un brillo cálido sobre los pisos de mármol y los murales pintados a mano. Los camareros con guantes blancos circulaban con champán. Cada botella valía más de lo que la mayoría de la gente pensaba que James ganaba en un mes. Esto debe ser un error, oí susurrar. ¿Cómo pudieron permitirse este lugar? Rachel llegó tarde, probablemente esperando encontrarnos en algún salón de banquetes económico. Ella se quedó congelada en la puerta, su rostro perfectamente maquillado se contorsionó por la confusión. Hubo una confusión, dijo en voz alta, acercándose. Aquí el Romano. No hacen banquetes de boda. Nunca, hicieron una excepción, dijo James con suavidad, apareciendo a mi lado. Por la familia, antes de que Rachel pudiera responder, un hombre mayor con un traje impecable se acercó a nosotros. Todos en el negocio de la restauración conocían a Antonio Romano, el patriarca del Imperio Romano. Era notoriamente reservado y rara vez se le veía en público. James, dijo con cariño, abrazando a mi esposo. Mi nieto, por fin casado con su bella Emma. El silencio en la habitación era ensordecedor. La copa de champán de Rachel se le resbaló de los dedos y se hizo añicos en el suelo de mármol. ¿Nieto? Preguntó con voz entrecortada. ¿Qué quieres decir con nieto? Antonio se volvió hacia ella, con una mirada penetrante a pesar de su edad. Y tú debes ser la hermana que armó semejante escándalo en la iglesia. Dime, ¿cómo le dijiste a mi nieto? Ah, sí, menudo servidor. El color desapareció del rostro de Rachel cuando la verdad se hizo evidente. James no era solo un camarero. Era el heredero de uno de los imperios gastronómicos más grandes del país. El grupo romano poseía cientos de establecimientos de alto nivel en todo el mundo, además de hoteles, viñedos y bienes raíces. Yo no lo sabía, balbució. Claro, dijo Antonio secamente. Quizás la próxima vez recuerdes que la verdadera clase no se trata de lo que uno hace para ganarse la vida, sino de cómo trata a los demás. James me apretó la mano mientras Rachel permanecía allí, mortificada. A nuestro alrededor, los invitados comenzaban a susurrar mientras reconstruían la verdad, la sencilla ceremonia de boda seguida de esta lujosa recepción, el camarero que en realidad era la realeza del restaurante. ¿Por qué no me lo dijo? Preguntó Rachel, recuperando la voz. Me dejaste creer, me dejaste hacer el ridículo. ¿Habría importado? Pregunté en voz baja. ¿Habrías tratado a James de otra manera si hubieras sabido quién era realmente? Porque precisamente por eso no se lo dijimos a nadie. Queríamos saber quiénes eran nuestros verdaderos amigos. Pero soy tu hermana. Sí, dije. Lo cual empeora aún más tu comportamiento. Ni siquiera podrías alegrarte por mí si no aprobaras el estatus social de mi elección. Antonio se aclaró la garganta. Si quieres irte, nadie te culpará.
Ya has dado suficiente entretenimiento por un día. La cara de Rachel se puso roja intensamente. Ella miró alrededor de la habitación, viendo el juicio en los ojos de todos. Las mismas personas que habían presenciado su arrebato en la iglesia ahora estaban viendo su humillación. Debería irme, murmuró. Quédate, dijo James inesperadamente. Todos se giraron a mirarlo. Quédate. Disfruta de la recepción. Considéralo una oportunidad para empezar de cero, para ver a las personas como son, no por lo que poseen ni por lo que hacen para ganarse la vida. Miré a mi marido con orgullo. Incluso después del terrible comportamiento de Rachel, él estaba demostrando más clase que ella jamás. Ella dudó y luego asintió lentamente. Me gustaría. Y les debo una disculpa a ambos. Sí, lo tienes, asintió Antonio. Pero quizás eso pueda esperar hasta después del primer baile. Creo que mi nieto y su novia ya han esperado suficiente para celebrar como es debido. Mientras James me llevaba a la pista de baile, vislumbré el rostro de Rachel. Ella se quedó sola, observando, como una ardilla bajo los candelabros, probablemente calculando cuántas veces tendría que disculparse antes de poder comenzar a alardear de su conexión con la familia Romano. Ella nunca cambiará por completo, murmuró James, leyendo mis pensamientos como siempre. No, dije. Pero quizás se lo piense 2 veces antes de volver a juzgar a alguien por su trabajo. La recepción continuó como un cuento de hadas, plato tras plato de exquisitas especialidades romanas, vino de la reserva privada de la familia e historias de la época en que James fue ascendiendo en cada puesto del restaurante. Insistió en empezar desde abajo, dijo Antonio a nuestros cautivados invitados. Necesitaba comprender todos los aspectos del negocio. La mayoría de los jóvenes emprendedores quieren empezar en una oficina corporativa, no fregando pisos. Observé el rostro de Rachel mientras se daba cuenta de lo equivocada que había estado. El camarero al que ella había despedido había demostrado más ética laboral y humildad que su marido, un empresario de fondos de cobertura. A medida que avanzaba la noche, la vi intentar acercarse a nosotros varias veces, probablemente para disculparse o intentar controlar los daños, pero siempre había alguien. Más que quería hablar con nosotros, compartir una historia o felicitarnos, su castigo social duraría un poco más. Después de todo, llevaba meses haciéndome sentir insignificante. Unas horas de humildad no la matarían. Además, teníamos otras cosas en las que concentrarnos, como la villa de luna de miel que nos esperaba en la isla privada de la familia Romano, pero esa fue otra sorpresa para otro día. Por ahora, me contentaba con bailar con mi marido, rodeada de gente que nos amaba por lo que éramos, no por lo que teníamos. Y si mi hermana aprendió algo de todo esto, bueno, eso fue solo la guinda de nuestro costoso pastel de bodas. Pasó un año y la vida tomó un nuevo ritmo. James y yo nos mudamos a nuestro penthouse con vista al puerto de Boston, y continué enseñando mientras él asumía más responsabilidades dentro del grupo romano. Mantuvimos las cosas en un perfil bajo, tal como siempre lo habíamos hecho, pero Rachel tuvo dificultades para adaptarse a nuestra nueva dinámica. Al menos podrías dejarme organizar una inauguración como es debido, se quejó una tarde, observando nuestra decoración minimalista. Este lugar merece ser exhibido, por eso mismo no lo mostramos, respondí. Hay cosas que es mejor mantener en privado. Ella no entendió. Había pasado el último año intentando reconstruir su reputación, eliminando el apellido romano siempre que fuera posible. De repente, sus redes sociales se llenaron de publicaciones sobre los increíbles restaurantes de mi hermana y su esposo y la cena familiar en el Romano. A James le pareció divertido. Al menos está promocionando el negocio, decía encogiéndose de hombros. Pero todo cambió cuando el mundo perfecto de Rachel comenzó a desmoronarse. Su marido, Michael, un inversor de fondos de cobertura, se vio envuelto en un escándalo, tráfico de información privilegiada, fraude, etc. De repente, la riqueza que había poseído sobre todos desapareció, congelada por los investigadores federales. Ella apareció en nuestra puerta tarde una noche, con el rímel corriéndole por la cara. Se lo están llevando todo, sollozó. La casa, los coches. Michael podría ir a la cárcel. No sé qué hacer. La llevé a la sala de estar, donde James estaba trabajando en su computadora portátil. Él levantó la vista y la preocupación se dibujó en su rostro. Necesito ayuda, admitió Rachel, y sus palabras claramente le costaron el orgullo. Nunca, no sé cómo empezar de nuevo. James y yo intercambiamos miradas. Este era el momento. Ayudaríamos a la hermana que intentó arruinar nuestra boda,
que solo nos aceptó tras enterarse de nuestra riqueza. Hay un apartamento, dijo James finalmente, encima de uno de nuestros restaurantes más pequeños en Cambridge. No es nada lujoso, pero es un comienzo. Los ojos de Rachel se abrieron de par en par. ¿Harías eso? Después de cómo te traté, con una condición, añadí. Trabaja en el restaurante. Aprende el negocio desde cero, como hizo James. ¿Te refieres a servir mesas? Parecía horrorizada, entre otras cosas, dijo James. Lavar platos, limpiar mesas, aprender a cocinar. Entender lo que significa ganarse la vida. Rachel permaneció en silencio durante un largo rato, probablemente luchando con su orgullo. Finalmente, asintió. De acuerdo. Lo haré. ¿Pero me ayudarás? ¿Me enseñarás cómo? Ese fue el momento en que supe que mi hermana realmente podría cambiar. Los siguientes meses fueron transformadores. Rachel se mudó al pequeño apartamento, cambió su ropa de diseño por zapatos sensatos y uniformes de trabajo. Lloró la primera vez que tuvo que limpiar un baño, rompió 3 platos la primera noche que sirvió y se quemó 2 veces mientras aprendía a cocinar, pero ella no se dio por vencida. La vi transformarse de alguien que menospreciaba a los trabajadores de servicios a alguien que los defendía. Empezó a dejar propinas más grandes en otros restaurantes, a criticar a los clientes groseros y a apreciar la complejidad del trabajo que antes había desestimado. 6 meses después de su nueva vida, la visité en el trabajo. Ella estaba atendiendo pedidos, con el cabello recogido, completamente concentrada en su tarea, sin maquillaje, sin pretensiones, solo trabajo honesto. Está bien, dijo James, apareciendo a mi lado. Ahora el personal la aprecia. ¿Crees que ha aprendido la lección? Sonrió. Creo que ha aprendido varias. ¿Quieres contarle las otras novedades? Asentí. Mientras esperaba a que terminara su turno, Rachel se unió a nosotros en una mesa de la esquina, exhausta, pero de alguna manera más genuina de lo que la había visto jamás. ¿Qué te parecería administrar este lugar?, preguntó James casualmente. Los ojos de Rachel se abrieron de par en par. ¿Qué? Has aprendido todos los puestos y te has ganado el respeto del personal. El gerente actual se muda a nuestra nueva ubicación en Chicago. El puesto es tuyo si lo deseas, ¿pero por qué? Después de todo, porque nos demostraste que estábamos equivocados, dije en voz baja. Creíamos que no podías cambiar, que siempre serías la persona a la que le importaba más el estatus que la esencia. Pero mírate ahora. Las lágrimas llenaron sus ojos. Fui horrible con ustedes dos. Dejé que el dinero y el estatus me impidieran ver lo que realmente importa. ¿Y ahora?, preguntó James. Ahora sé que lo que importa es quiénes son las personas, no lo que poseen ni lo que hacen para ganarse la vida. Se secó los ojos. Estoy realmente orgullosa de ser mesera ahora. Orgullosa de lo que he aprendido, de lo que puedo hacer. Más tarde esa noche, mientras James y yo caminábamos a casa, él me apretó la mano. Tu hermana finalmente encontró su camino, nuestra manera, corregí. La manera difícil. La manera honesta. ¿Crees que estará lista para la reunión familiar del próximo mes, cuando todos se enteren de que está administrando uno de nuestros restaurantes? Me reí, imaginando a Rachel probablemente vistiendo su uniforme del restaurante romano en la elegante reunión. Creo que finalmente está lista para ser ella misma, sin importar lo que piensen los demás. Y esa fue la mayor victoria de todas, no la revelación de la boda, ni las humillantes consecuencias, sino ver a mi hermana descubrir quién era realmente debajo de todas las marcas de diseñadores y el ascenso social. A veces la mejor venganza no consiste en desquitarse, se trata de ayudar a alguien a convertirse en una mejor persona. La transformación de Rachel, de una socialité prejuiciosa a una gerente de restaurante muy trabajadora, fue una prueba de que las personas pueden cambiar si se les da la oportunidad y la motivación adecuadas. En cuanto a James y a mí, seguimos viviendo de forma sencilla, trabajando duro y recordando que la verdadera riqueza no se trata de lo que tienes, se trata de quién eres y cómo tratas a los demás. Esta es una lección que vale más que todos los miles de millones de romanos juntos.